Primero se calculó la primera derivada, que se utilizó la fórmula d entre paréntesis x igual t sobre dx, lo cual se utilizó la función que se nos dio, lo que nos dio un resultado de 3x elevado a la 2 menos 4x menos 1. Para encontrar los puntos críticos se resolvió con la fórmula g' entre paréntesis x igual 0, donde con el resultado pasado que nos dio se aplicó la fórmula y nos dio un resultado de 2 positivo o negativo, raíz cúbica de 7 sobre 3, y obviamente nos dio los valores aproximados, que estos representan los puntos de 0, que es x1 un aproximado de menos 0.215 y x2 un aproximado de 1.549. Después se terminaron con g' los crecimientos y decrecimientos, donde se tomó el x igual menos 1, que es menor que x1, y se identificó con la fórmula que realizamos, que se ve que se crece en menos infinito, x1. La siguiente, que es x igual a 0, que es entre x1 y x2, que es decreciente en x1, x2, y se utilizó x igual a 2, que es obviamente mayor que 2, y crece en x2, infinito. Después se clasificaron los máximos y mínimos usando el signo g', donde x1, la derivada de positivo a negativo, siendo ya un máximo relativo, y viceversa, de x2, que sería negativo a positivo, que sería un mínimo relativo, donde para x1 tiene un aproximado, como lo había dicho, de menos 0,215. Con la fórmula nos dio un aproximado de 2,113, donde el máximo relativo de 2,113 en x, un aproximado de menos 0,215. Y para x2, del aproximado pasado que nos dio, y con la fórmula nos dio un aproximado de 0,632, entonces el mínimo relativo es menos 0,0632 en x, aproximadamente 1,549. Pues con esto se hicieron con los puntos de que aparecen en GeoGebra, en la fórmula de la gráfica, donde en la segunda derivada y en punto de inflexión se calculó como habíamos hecho la primera derivada, sino que nos dio un resultado, pues se cambia g2' y nos dan igual de 6x menos 4, y donde el punto de inflexión de g' es x igual a 0, donde nos dio un aproximado de 0,6667, y de ahí se halló el valor de g, que dio un aproximado de 0,7407. Y ya ahí hicimos la gráfica en GeoGebra, y la relación entre g y g', bueno, la gráfica g' funciona como un mapa del comportamiento, y g es como toda esta parte de las direcciones, de los extremos, del crecimiento, todo esto, donde g' es la pendiente de g. Entonces, si g' entre paréntesis x es mayor que 0, es creciente, y si es menor que 0, es decreciente. Primero, el problema nos da dos funciones, una que dice cuánto gana la empresa según los dispositivos que vende y otra que dice cuánto gasta. Lo que queremos encontrar es la utilidad, que es básicamente la ganancia real de la empresa después de pagar todos sus costos. Para saber la utilidad, simplemente restamos los costos a los ingresos. Cuando hacemos esa operación, obtenemos una nueva función que representa cómo cambia la ganancia dependiendo del número de dispositivos vendidos. Esa función de utilidad tiene forma de una curva que sube, alcanza un punto máximo y luego vuelve a bajar. Por eso sabemos que la empresa sí tiene una cantidad exacta de dispositivos donde obtiene la mayor utilidad posible. Para encontrar ese punto donde la ganancia deja de aumentar y empieza a disminuir, usamos la derivada. La derivada nos dice cómo está cambiando la utilidad. Si la derivada es positiva, la utilidad sube, y si es negativa, está bajando. Pero mientras es 0, está en un punto donde deja de aumentar. Ese punto puede ser un máximo. Entonces derivamos la función de utilidad y buscamos en qué valor queda igual a 0. Cuando hacemos ese proceso, obtenemos que la derivada se hace 0 cuando la empresa vende 10 dispositivos. Eso nos dice que ahí ocurre el máximo. Para confirmar que ese punto realmente es un máximo y no un mínimo, revisamos el signo de la segunda derivada. En este caso, la segunda derivada es negativa, lo que indica que la curva está abierta hacia abajo, es decir, que se trata de un punto máximo. Una vez sabemos que el máximo ocurre cuando se venden 10 dispositivos, evaluamos ese número dentro de la función de utilidad. El resultado da 100.000 pesos, y es importante recordar que el problema trabaja en miles de pesos. Por eso el resultado se interpreta así. Vamos a dibujar el cilindro e identificar qué es lo que queremos hacer, que es optimizar los precios y que el envase cueste lo menos posible. Entonces sabemos que el volumen del cilindro depende del radio y la altura. Como el volumen es fijo, o sea, 2000 centímetros cúbicos, usamos esa relación para expresar la altura en función del radio, como está aquí. La fórmula del volumen para escribir la altura como una expresión que depende únicamente del radio. Y ahora pasamos aquí a los costos del envase.
que tiene dos partes. El costo base, que es un círculo, y su costo es más alto porque cuesta 300 pesos, y el lateral, que es la superficie curva, y cuesta 150. Entonces, para calcular el costo total, encontramos primero las áreas, el área base y el área lateral, y luego multiplicamos cada área por su costo por centímetro cuadrado. Entonces sumamos el costo de la base y el costo lateral para tener una sola expresión del costo total, y entonces expresamos el costo solo en función del radio. Después de sustituir la altura en esa fórmula, logramos que el costo total depende únicamente del radio. Ahora sí podemos derivar e igualar y buscar el mínimo. Una vez tenemos el costo total como función del radio, sacamos la derivada, que nos indica que el valor de la variable y el costo deja de bajar y empieza a subir en ese punto. Entonces igualamos esa derivada a 0 para encontrar el valor del radio, que da el costo más bajo, y al hacer eso obtenemos un número aproximado que sería 6.83 centímetros. Entonces ahora vamos a encontrar la altura óptima. Entonces reemplazamos el valor del radio en la altura. Entonces la altura restante es aproximadamente 13.64 centímetros, y ahora verificamos para ver si sí nos da. Entonces revisamos que la segunda derivada sea positiva, y eso nos confirma que realmente estamos en un punto mínimo y no en un máximo. Entonces tenemos que el envase que cuesta menos fabricar es el que tiene aproximadamente un radio de 6.83 centímetros y una altura de 13.64 centímetros. Para poder encontrar el precio que maximiza la ganancia, lo primero que hicimos fue crear una variable K, que representa cuántas veces bajamos el precio en bloques de 2000. Esto nos permite escribir expresiones importantes. Luego de esto construimos la función de ganancia, que es lo que realmente queremos maximizar. La ganancia se calcula como UK igual ingreso menos costo, lo que sería P por Q menos 20.000 Q. Al reemplazar P y Q obtenemos una función cuadrática. ¿Esto qué quiere decir? Una parábola. Como esa parábola abre hacia abajo, sabemos que tiene un punto máximo. Para poder encontrar ese punto máximo, calculamos la derivada de la función y la igualamos a 0. Por eso el procedimiento nos dio que K es igual a 3,5. Por último, reemplazamos ese valor en la fórmula del precio. P igual 50.000 menos 7.000, que esto nos da 43.000 pesos. RQ igual 120Q menos 0,5Q a la 2. Esta es una expresión que es una función cuadrática, porque esta abre hacia abajo y por eso esta tiene un máximo. Para encontrar ese máximo nosotros derivamos R'Q igual 120 menos Q, lo igualamos a 0 y obtenemos lo que es igual a la B, 120. Eso significa que el ingreso llega a su punto más alto cuando la empresa vende 120 unidades. Los límites laterales de la función al acercarse a T3 dan el mismo valor, 6. Esto significa que aunque la función está indefinida en ese punto, la eficiencia real que la máquina alcanza cuando el tiempo se acerca a 3 minutos es 6. Por eso hablamos de una discontinuidad removible. Simplemente definiendo C de 3 igual a 6, la función se vuelve continua.